Hola chicos, buenos días. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a la segunda etapa de este año. Seguimos en estas condiciones rarísimas. Pensamos que íbamos a cambiar un poco, pero bueno, por el momento seguimos con las clases de esta manera. Hoy vamos a hacer un repaso de lo que aprendimos antes del periodo de receso, resolviendo un ejercicio y revisando las resultantes del sistema de fuerzas. Recordemos que en esta segunda unidad yo les conté, la segunda unidad refiere a dinámica, y lo que vamos a hacer es estudiar aquello que causa, que provoca el movimiento. ¿Sí? En la primera unidad estudiamos la cinemática, los distintos tipos de movimiento, y ahora vamos a enfocarnos en la dinámica. Y obviamente esto tiene que ver con las fuerzas, por eso estamos retomando lo que aprendieron en tercer año sobre sistemas de fuerzas. Bueno, vimos la clase pasada, la última clase antes del receso, vimos distintos sistemas, recordamos distintos sistemas de fuerzas, ¿bien? Ustedes en tercer año hablaron de sistemas de fuerzas colineales, que eran cuando todas las componentes del sistema actuaban en una misma dirección, ¿bien? Acá hicimos un esquemita muy breve, podían ser de igual o distinto sentido. También vimos sistemas de fuerzas paralelas, es cuando ambas tienen direcciones paralelas y están separadas por una cierta distancia. Y vieron los sistemas de fuerzas concurrentes, que son aquellos sistemas donde todas las direcciones, las componentes tienen el mismo punto de aplicación, pero direcciones diferentes. Bien, nosotros de estos sistemas los que vamos a obviar para este trabajo, para esta unidad, va a ser el sistema de fuerzas paralelas y en esta clase nos vamos a centrar en cómo calcular las fuerzas resultantes en los sistemas de fuerzas colineales y en las concurrentes. ¿Cómo calculamos la fuerza resultante en un sistema? Recordemos que la resultante es una única fuerza que representa a todas las componentes que actúan simultáneamente sobre un cuerpo. Bien, dependiendo del tipo de sistema, son las características que tendrá esta fuerza resultante. Si las fuerzas son colineales y todas tienen la misma dirección, la resultante también tendrá la misma dirección. Y dependiendo de si las componentes tienen el mismo o diferente sentido, la resultante tendrá el sentido de las dos fuerzas componentes o bien de aquella que sea mayor, bien, el sentido de la fuerza mayor de las dos. Y para calcular el módulo se sumarán los módulos de las componentes o se restarán dependiendo que tengan igual o distinto sentido. Cuando las fuerzas son concurrentes hay dos formas de calcularlas, la forma gráfica, que es usando el método del paralelogramo, o la descomposición calculando los componentes y sumando independientemente cada uno de ellos. Por último, aprendimos en la clase número 11 que también podemos calcular usando el teorema de Pitágoras el módulo de esa fuerza resultante cuando el sistema es concurrente. Hoy vamos a hacer un ejercicio muy simple para ejemplificar todo esto, ¿sí?, que estuvimos viendo en las clases anteriores. El primer problema, que es muy sencillo, plantea un juguete tironeado en sentidos opuestos por dos hermanitos. Dice que Juan tira el muñeco a una fuerza de 4 newton hacia su cuerpo y mientras Lola aplica una fuerza de 7 newton en sentido opuesto. Lo primero que vemos al analizar este enunciado es que el sistema es de fuerzas colineales. Ambas fuerzas actúan en una misma dirección pero con sentidos opuestos. Lo primero que hacemos para dibujarlo es elegir una escala. En este caso yo elegí una escala que me dice que 1 centímetro del dibujo representa 2 newton reales. ¿Bien? Entonces la primera fuerza será representada con un vector de 2 centímetros y la segunda con un vector de 3 centímetros y medio. Fíjense, ahí está el juguete y ahí están representadas la fuerza de Lola con color rojo y la fuerza que aplica Juan en color azul. ¿Bien? Como son dos fuerzas colineales de distinto sentido, la fuerza resultante tendrá la misma dirección y el mismo sentido que la fuerza mayor, en este caso la fuerza que aplica Lola. Bien, ahí está representada gráficamente y para calcular el módulo de esa fuerza resultante, por supuesto, lo que se hace es restar los módulos de las componentes. Bien, en este caso son 3 newton, por lo cual la flechita, o sea, el vector de la fuerza resultante, quedaría representado con una longitud de 1,5 centímetros. ¿Qué pasa si ahora se suma una prima en este caso, a aplicar una fuerza sobre el juguete? Acá dice que Sophie tironea del muñeco con una fuerza de 5 newton, aplicada en una dirección diferente. Dice que está a 30 grados respecto de la fuerza de Juan. ¿Bien?
¿Cuál es la fuerza resultante de este nuevo sistema? Ahora, este sistema, en vez de constar de 2 componentes, tiene 3 componentes, ¿bien? Este es un sistema de fuerzas concurrentes. Efectivamente, vamos a seguir usando la misma escala. Todas las componentes que dibujemos sobre un único sistema deberán tener la misma escala. Por lo tanto, la nueva fuerza será de 2,5 centímetros. Fíjense, teníamos la fuerza aplicada por Lola y por Juan, y esta va a ser la nueva fuerza aplicada por Sophie. ¿Ven? Está a 30 grados de la dirección de la fuerza, del vector que representa la fuerza de Juan. Fíjense, ahí a un costadito representé las dos fuerzas de los hermanos, de Juan y de Lola. Como ya conocemos la resultante, que era esta que calculamos en el problemita anterior, ahora vamos a sumar directamente la resultante de las dos fuerzas colineales con la tercera fuerza, que es la que aplica Sophie. Es decir, cuando tengo que sumar más de 2 componentes en un sistema, puedo sacar una resultante parcial, que acá la representé, ¿ven? La representé acá abajo con una F resultante 1, sería la fuerza resultante parcial de estas dos fuerzas, y a esa recién la voy a sumar con la tercer componente. Para eso, lo que hice fue ubicar este sistema de fuerzas concurrentes en un eje cartesiano. ¿Lo ven? Y una vez que está en un eje cartesiano, y como conozco el ángulo alfa, en este caso de 30 grados, voy a descomponer los dos vectores. Recuerden que para descomponer, lo que hacía era multiplicar el módulo, en este caso de la resultante, por el coseno de alfa. ¿Sí? Alfa sería este ángulo. ¿Bien? En este caso, el ángulo total. Y acá tengo que, para calcular las componentes de la fuerza de Sophie, ¿bien? Lo que hago es multiplico el módulo de esa fuerza por el coseno de beta, que son los 30 grados que tenía marcado en este lugar. ¿Está bien? Para calcular las componentes en X usaba el coseno, y para calcular las componentes en Y usaba el seno. Fíjense que en este caso, cuando la fuerza es la resultante parcial que está sobre el eje de las X, esta componente en Y da 0, lo cual está muy bien porque todo el vector está sobre el componente de la variable independiente de las abscisas. ¿Bien? Una vez que calculamos las fuerzas, sumamos las componentes en X por un lado, con su signo, y obtenemos la componente en X de la resultante del sistema. Por otro lado, sumamos las componentes en Y y obtenemos la componente en Y de la fuerza resultante de ese sistema. ¿Estamos de acuerdo? Por último, y con estos datos, podemos expresar el valor de esa fuerza resultante por los componentes, ¿sí? Una componente en X y una componente en Y. ¿Bien? Ambas, obviamente, expresadas en Newton. Miren lo que vamos a hacer acá. Acá vamos a dibujar la resultante. ¿Se acuerdan del teorema, el método del paralelogramo? Proyectamos una componente paralela y la otra también, y en el punto en el que se cruzan es que termina la fuerza resultante. Ahí dibujé, obtuve gráficamente la fuerza resultante. Antes había obtenido las componentes de esa fuerza resultante. Y por último vamos a calcular el módulo de esa fuerza resultante. Para el módulo, miren acá sin flechita arriba, lo que hacía era elevar al cuadrado cada una de las componentes, ¿sí? Que calculé en el punto anterior. Esos números son siempre positivos, porque cualquier número elevado al cuadrado va a ser positivo. Lo sumo y saco la raíz cuadrada. Fíjense, este valor, F de R 2,8 newton, es el módulo de la fuerza resultante. Si yo lo mido, la longitud de ese vector con la escala que usé debería ser de 1,4 centímetros. Por lo tanto, al final del análisis, la fuerza resultante del sistema de fuerzas concurrentes es, por un lado, de esta forma la voy a expresar como vector, ¿sí? Por eso tiene la flechita arriba. La fuerza resultante será 1,3 en X y 2,5 newtons en Y. ¿Bien? Por otro lado, obtendré la resultante gráfica, que la tengo dibujadita ahí en rojo. Dijimos que esto era la fuerza como vector. Y acá encontramos el módulo de la fuerza resultante, que es 2,8 newtons. ¿Bien? Esta semana es de repaso. Esto ya lo vimos y acá se los di un ejemplo. Ustedes, ya les anticipé que no vamos a pedirles que suban todas las semanas las actividades al aula virtual. En esta oportunidad les vamos a dar algunas semanitas de descanso, lo que no significa que no deban hacerlas. En la próxima clase yo les voy a enviar algunos ejercicios muy simples donde se aplique esta forma de sumar vectores en sistemas concurrentes y deberán resolverlos en la carpeta. Les voy a mandar a la vez los problemas con el documento de autocorrección para que verifiquen que lo están haciendo bien. Y voy a habilitar un foro a través del cual pueden hacer todo tipo de dudas
o de consultas, mejor dicho, plantear sus dudas en consultas para poder avanzar en el tema. ¿Bien? Chicos, les mando un beso grande, espero que sigan bien y que trabajen mucho. ¿Sí? Nos vemos en la próxima clase.